Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarlos a esta hora. Héctor Rosales, en nombre de todos los que hacemos Nicaragua Actual. Nos encontramos en estos momentos con el señor Alan Rodríguez. Él es el director de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, para poder conversar acerca de las estadísticas de las solicitudes de refugio a nivel general, pero especialmente para los nicaragüenses en estos últimos 6 meses del año, donde hemos conocido que hay un incremento por parte de los nicaragüenses que vienen buscando un refugio en este país centroamericano. Muchas gracias, don Alan, por atender a Nicaragua Actual a esta hora. Gracias, no, como siempre, un placer estar con ustedes en lo que podamos brindar la información necesaria para beneficio de la población. Estamos a la orden. Ok, don Alan, iniciamos. ¿Qué ha pasado en estos últimos 6 meses con respecto a las solicitudes de refugio? En términos generales, hablemos en esto. Claro, sí. Para nosotros, este año, a partir de junio, comenzamos a notar una tendencia importante, una escalada en las solicitudes de refugio. Recordemos que también es a partir de junio que se dan ciertos eventos allá en Nicaragua, ciertas detenciones de figuras importantes, y eso tuvo una réplica importante, inmediata, incluso en nuestros datos estadísticos. Nosotros, en promedio, para hablar de la cantidad de personas que llamaban a nuestro call center a agendar una cita para solicitar por primera vez refugio, teníamos un promedio entre 3.500 llamadas por mes. Ya para eso hasta mayo, ya en junio eso va aumentando y llegamos hasta 7.000, después el siguiente mes 9.000, de forma progresiva llegamos a 12.000 y nos hemos mantenido en alrededor de 13.000, 13.500 llamadas de personas, como señalaba, tratando de agendar una cita para solicitar refugio. Entonces sí, prácticamente que se nos ha triplicado o hasta más la cantidad de solicitudes de refugio. Este número que nos indica entre 12 y 13.000, ¿estamos hablando del mes de octubre, noviembre? Correcto, ¿o qué mes? Sí, hasta octubre lo cerramos con más de 13.000, 3.200 inclusive, llamadas de personas tratando de agendar una cita para refugio. Hay que recordar que nosotros, por un tema de capacidad incluso, ¿verdad? Tenemos, y por todas las medidas sanitarias, tenemos topes diarios para recibir solicitudes, pero entonces la medición la hacemos, la más exacta es a través de ese dato de las llamadas al call center. El 7 de noviembre se dio unas votaciones en nuestra Nicaragua. ¿Qué ha pasado? Todavía no tienen ustedes unas cifras de qué ha pasado después de este 7 de noviembre, porque según algunas organizaciones de derechos humanos, pues están emigrando decenas de nicaragüenses precisamente después de esa fecha de lo que ocurrió en Nicaragua. Incluso pues algunos a Estados Unidos, pero Costa Rica es como uno de los países donde los nicaragüenses, pues por la cercanía con nuestra Nicaragua, pues es donde vienen a refugiarse precisamente. Claro, nosotros pensamos, y es parte de lo que nosotros veníamos dando esa medición, viendo las tendencias que anteriormente señalaba, que las personas trataron de adelantarse a precisamente la fecha del 7 de noviembre. Entonces, creo que tratando de resguardarse y previendo que se diera algún evento lamentable, muchas de estas personas que eventualmente sentían algún temor salieron antes de esa fecha. Ya vimos que, bueno, en la fecha lo que todos sabemos que sucedió, posiblemente lo que medimos es que va a continuar la tendencia, o sea, muchas personas después de eso van a continuar saliendo en el ritmo que traíamos anteriormente, pero hasta el momento no podríamos señalar que hemos registrado un aumento considerable o alguna situación particular a partir de la fecha de las elecciones. No hemos registrado un movimiento extraordinario más allá del que veníamos, como señalaba, registrando en los últimos 6 meses. Hacemos una comparación al año pasado, en el 2020, donde hubo una pandemia y en Nicaragua pues las cosas estaban, por decirlo así, lo vamos a decir, las aguas un poco calmas, aunque había siempre una represión en Nicaragua. Pero haciendo una comparación a los meses mismos del año pasado, estamos hablando de junio a septiembre, octubre, al compararlos con los mismos meses de este 2021, ¿qué diferencia podemos encontrar? No, hay que tener claro, el año pasado fue un año bastante atípico.
nos encontramos en un contexto de fronteras cerradas, entonces en general las solicitudes de refugio registraron datos muy bajos, hablamos de alrededor de 12.000 solicitudes en todo un año. Hoy, conforme lo que te estaba señalando, solo en un mes estábamos registrando 12.000 personas tratando de dar una cita. Entonces, realmente que las cifras que estamos generando o que se están registrando en este año superan por mucho todo lo que se registró en general en el 2012. Sí, tuvimos una situación de pandemia extraordinaria en donde apenas estábamos conociendo el fenómeno, había muchos temores y ya este año creo que ese retomar de esta nueva realidad, retomando todas esas nuevas actividades en donde las personas ya se atreven a viajar, se atreven a incursionar en situaciones como esta, como es precisamente migrar ya en contexto de estas alturas de la pandemia, pareciera una decisión un poco más accesible que lo que fue en el 2020. Y si hacemos las comparaciones con el 2018, donde, pues, como todos conocemos, fue evidente la grave situación de nuestro país y la violación de derechos humanos en nuestra Nicaragua, ¿qué podemos asegurar? Mira, en cuanto a 2018, 2019, este 2021 sí registra datos bastante similares. Inclusive, más bien, podemos decir que en este 2021 nosotros estaríamos alcanzando a final de año una cifra récord en cuanto a solicitudes de refugio. A estas alturas del año vamos, todavía a octubre, que es el dato que tenemos exacto en este momento, registramos más de 44.000 solicitudes. 2019 nosotros registramos apenas 29.000. También porque en 2018, porque estábamos afinando todo el proceso para poder recibir. Cerramos como con 27.000, 29.000 solicitudes. 2019 fueron 39.000 solicitudes y en este 2021 vamos a cerrar con más de 50.000 solicitudes. Tal vez podemos llegar a las 55.000 solicitudes de refugio. Entonces sí, hemos tenido un año que las cifras serían cifras récord en cuanto a solicitudes de refugio. La inmediatez ahora, ¿cómo está el trabajo de ustedes de migración y extranjería, en este caso de la unidad de refugio, con las citas? Hay gente que nos ha escrito que le alargan un poco las fechas para las citas. ¿Qué está pasando o cómo están trabajando ustedes? Mira, nosotros veníamos registrando algunos plazos un poco extendidos en cuanto a para que las personas pudieran formalizar sus solicitudes de refugio y también lo que era renovar sus documentos. Eso nos parecía una situación preocupante y nos ocupamos de la misma. En forma conjunta con el ACNUR establecimos toda una estrategia y es a partir precisamente de junio que nosotros habilitamos un segundo turno para la atención. Es decir, nosotros estamos trabajando hoy en día desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos 2 grupos de personas para atender prácticamente 2 grupos importantes, uno en la mañana, otro en la tarde, de personas solicitantes de refugio y personas que vienen a renovar su carnet. Ahí ampliamos nuestra capacidad de recepción de solicitudes. En este momento aún estamos en una situación en que, como es sabido, ¿verdad? Y se nos ha manifestado en otros momentos, mucho de lo que tenemos instalada, la capacidad instalada, es gracias a la cooperación internacional, es decir, al ACNUR, que ha sido nuestro brazo derecho, que siempre ha estado ahí para la atención de todo este tema. Aún no se ha definido la cantidad de recursos que vamos a tener para el 2022, de forma tal que todavía las citas las estamos agendando solamente para el horario de la mañana, lo que hace que nuestra capacidad se vea un poco reducida y estamos esperando definir si eventualmente la ACNUR decide darle continuidad, si al final decide que tiene el presupuesto necesario para atender ese tema, estaríamos habilitando entonces también nuevamente el turno de la tarde para el siguiente año y podríamos darle una respuesta mucho más expedita. Creo que a estas alturas del año estamos a pocos días de que eso se defina y nosotros estaríamos obviamente comunicando de la continuidad de ese turno de la tarde, pero como digo, ya es algo que se escapa de la administración en este caso, sino está más en las manos de la cooperación internacional. Hablemos de los refugios ahora, don Alan. ¿Cuántos se han otorgado a los nicaragüenses durante este 2021? En este 2021
Nosotros, tal vez me voy un poquito más atrás porque sí, hay que ser claros. Nosotros tenemos o hemos venido hasta el año pasado teniendo una tasa de reconocimiento de lo resuelto, ¿verdad? Veníamos teniendo entre 50, un poquito 51% de aprobaciones en lo que era la nacionalidad de personas nicaragüenses. En este 2021 eso se vio un poco afectado, sí bajó, posiblemente también debido a las diferentes estrategias de resolución que vamos teniendo, en donde en algún momento hicimos ciertos filtros, dimos prioridad a personas que veíamos con ciertos perfiles, con mayores posibilidades de ser reconocidos, entonces ahí nos aumentó la tasa. Pero también estaban esos otros casos que no estaban tan claros y que nosotros teníamos que de igual forma darle una respuesta. Entonces ahí nuevamente eso tuvo una afectación directa en la tasa de reconocimiento. Estamos en un 30%, alrededor 29-30% en la tasa de reconocimiento. Y para este tema nosotros podemos decirte que tenemos a octubre alrededor de 1.728 personas que se les ha reconocido la condición y de esas alrededor del 92% personas de nacionalidad nicaragüense. Usted nos mencionaba en una de las entrevistas anteriores, en estos últimos meses, que no estaban viniendo a la cita. ¿Qué está pasando? ¿Continúa ese tema, ese fenómeno de Sí. no venir a la cita correspondiente de elegibilidad? Sí, efectivamente, como lo hemos señalado de forma reiterada, es muy lamentable esa situación. Muchísimas personas vienen, inician un proceso de solicitud, se les agenda una cita para la entrevista, que es un ejercicio muy importante y esencial en este proceso, porque es el momento idóneo donde la persona puede narrar a viva voz las razones por las cuales plantea su solicitud de refugio y qué fue lo que le pasó en su país de origen. Es decir, es esencial esta entrevista. Lamentablemente, creo que muchísimas veces por desconocimiento de las personas, del proceso inclusive, no están llegando a esta entrevista. Nosotros tenemos alrededor de entre 50 y 45% de ausentismo de este ejercicio. Hay días inclusive que ese porcentaje se ve incrementado hasta un 60 o 70%, es decir, de las entrevistas que hay programadas, que las personas no nos llegan. Obviamente, ante esa situación, esas solicitudes de refugio tienen muchísimas posibilidades de ser archivadas y ser denegadas. Nos pasa que las personas llegan meses después, 3, 4 meses después, a señalarnos que no pudieron llegar a la entrevista. Eso ya a un tiempo bastante importante, lo cual hace que muchísimas veces cuando esos vienen, ya más bien tienen una resolución que se les denegó la condición. Y otro elemento que afecta es que a la hora de realizar la comunicación, es decir, la notificación de esa resolución, no existen medios idóneos para ello. Es decir, las personas no dejan un correo electrónico, si lo dejan se les envía un correo para tratar de validar y efectivamente confirmar que ese correo corresponde a la persona solicitante y no responden, entonces se procede con notificaciones automáticas. Eso es muy lamentable porque, como te digo, las personas no se percatan de la resolución sino hasta que vienen a renovar su documento o como se hablaba cuando vienen a tratar de reprogramar una cita que pasó hace ya bastantes meses. Lo ideal sería que si alguien, como es claro, hay situaciones que pueden impedir que alguien llegue a una entrevista, pero que de forma expedita trate de comunicarse con la administración para nosotros proceder a la reprogramación correspondiente. Para cerrar esta entrevista, señor Rodríguez, algunas generalidades. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando acá en la unidad de refugio? Los horarios de atención, porque las solicitudes continúan. Miramos, ahora que veníamos, pues, mucha gente afuera, mucha gente dentro de estas oficinas, haciendo algún tipo de solicitud. Claro, nosotros nos acogemos a lo dispuesto para el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Estaríamos saliendo el 23 de diciembre y regresando hasta el 5 de enero ya retomando las funciones regulares para esos efectos. Entonces las personas hasta ese día podrían estarse acercando a la unidad de refugio y asistiendo a las citas que ya estén programadas. Que no ha habido reprogramación, todo continúa normal, la normalidad. Correcto, sí, nosotros
Ya en la planificación que traíamos para este cierre de año e inicio del próximo, habíamos previsto que, como es tradición en estas fechas, íbamos a tener unos días de cierre, entonces el tema de las entrevistas y citas principalmente estaba debidamente coordinado para ese efecto. Muchísimas gracias, don Alan Rodríguez, por habernos brindado esta entrevista y por recibirnos siempre a Nicaragua Actual para darnos a conocer este tipo de información muy relevante para los nicaragüenses que, al igual que nosotros los periodistas, pues hemos venido a Costa Rica a buscar un asilo, a buscar un refugio. Muchas gracias. No, con mucho gusto, y como mencionaba al inicio, siempre que podamos llevar información de importancia para la población, estamos a la orden. Felices fiestas desde ya. Igual, que pase muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esa entrevista desde la dirección de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración y Extranjería. Buenas tardes.